Demet Özdemir le rompió el corazón a Can Yaman. Y prepárense porque la razón oculta por fin salió a la luz, y les digo, es más fuerte de lo que imaginábamos. A ver, todos recordamos ese bombazo que fue la relación entre Demet y Can. Uf. Parecían la pareja de moda, esos que salen en todas las revistas, que se dan besos en público, todo un cuento de hadas. Y de repente, zas. Se acabó. Y nadie entendía nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues parece que esa historia de amor tuvo un final agridulce, y ahora sabemos por qué. Para ser honestos, muchos pensamos que era el típico rollo de la fama, de que no aguantaron la presión, el acoso de la prensa, esas cosas. Pero no. Lo que yo creo que está pasando aquí es mucho más personal. Se venía rumoreando, ¿no? Que Can estaba súper enamorado, que lo daba todo por Demet, que incluso estaba dispuesto a dar pasos más serios. Y ella, bueno, ella parecía ir a su ritmo. La última información que nos llega es que al parecer, Demet sintió que Can era demasiado intenso. ¿Demasiado posesivo? ¿Dependiente? Es lo que se está diciendo, ¿eh? Que ella buscaba algo más relajado, más para ella, y él, con todo su amor y su energía, la estaba ahogando un poco. Imagínense él en su mundo de telenovelas y ella, pues, con sus propios proyectos, sus amistades, su espacio. Muchos dicen que Can se volcó en ella de una manera que la hizo sentir agobiada. Que él pensaba que estaba demostrando cuánto la quería, pero para Demet, tal vez, era demasiado pronto, o simplemente no era lo que ella buscaba en ese momento. La presión de él, de querer todo rápido, de querer casarse y tener familia, eso le metió mucho estrés. Y a veces, cuando uno ama demasiado, asusta al otro, ¿no creen? Piensen en esto, Can Yaman, el tipo que todos conocemos por su galanería, por su carisma, pero también por esa energía arrolladora. ¿Se imaginan tener eso volcado completamente en ti, todos los días sin parar? Es un poco abrumador. Y Demet, siendo una mujer independiente con su carrera, con sus sueños, seguramente necesitaba un equilibrio que al parecer, Can no pudo darle en ese momento. La gota que colmó el vaso, según se comenta, fue cuando Can empezó a hablar abiertamente de boda y de hijos. Imagínense el susto. Demet quizás todavía estaba disfrutando del noviazgo, de conocerse, y él ya estaba planeando el futuro completo. Eso puede poner a cualquiera contra las cuerdas. Lo que yo sospecho es que Demet se dio cuenta de que sus tiempos y los de Can no coincidían para nada en ese aspecto. Ella quería ir paso a paso, disfrutar del presente, y él quería correr hacia el futuro. Y en el amor, señores, las prisas no siempre son buenas consejeras. Al final, ella tomó la decisión, y él se quedó con el corazón roto, sufriendo las consecuencias de una intensidad que, aunque bien intencionada, resultó ser demasiado. Es triste, la verdad. Ver a dos personas que se quieren tanto, que encajan tan bien en la pantalla, separarse por algo tan humano. Es una pena que la intensidad del amor de Can terminara siendo el muro que separó sus caminos. Y ahora Can Yaman, con el corazón en un puño, debe estar replanteándose muchas cosas. Pero bueno, la vida sigue, ¿no? Y las experiencias, aunque duelan, nos enseñan. Esperemos que ambos encuentren la felicidad, cada uno a su manera. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿creéis que Demet tomó la decisión correcta o fue demasiado dura con Can?